buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos aquí en El Comercio TV, 7:01 de la mañana, dispuestos a llevarle toda la información hasta sus hogares. En pantalla, la emisión mañanera en un día totalmente lluvioso en el distrito metropolitano de Quito, por lo menos en gran parte de la ciudad llueve, pero se cae el cielo, pero ¿no? está en todo lado, me dicen que por la mitad del mundo también, por La Pampa hay lugares que por lo general no llueven. Imagínate, muy fuerte. O sea, fuerte en este mes de agosto yo hace mucho no veía un aguacero de esta intensidad. Sí, muy fuerte. Bueno, entonces mejor a manejar con cuidado, a salir bien abrigado de la casita. Veamos en pantalla cómo está el tráfico a esta hora en la ciudad de Quito. Ahí lo estamos viendo en nuestro helicóptero virtual. Usted puede ver todas estas zonas. Son zonas con alto tráfico, es día viernes y claro, los viernes en la Simón Bolívar hay tráfico. Miren ustedes, en la parte sur, toda la Simón Bolívar, miren ustedes, toda la Simón Bolívar presenta problemas de tráfico en gran parte. Miren, ahí estamos viendo y nos tomamos la Simón Bolívar, eso quiere decir que hay algún accidente por medio, ¿no? Lamentablemente, ahí vemos cómo pues pasando la Loma de Pongasí, recién pasando la Loma de Pongasí se normaliza el tráfico, lo que quiere decir de que hay algún accidente de tránsito en los que están utilizando de sur a norte la vía de la Simón Bolívar. También el tráfico se intensifica en este es el redondel que va hacia la autopista Rumiñahui y sigue hacia el norte de la ciudad. Ahí lo estamos viendo como pues las vías, sobre todo la Simón Bolívar, miren, presenta bastante tráfico. Esta es la bajada de la autopista Rumiñahui que se une al Trébol. El Trébol también presenta a esta hora mucho tráfico. Miren ustedes, tráfico fuerte, intenso en la avenida Pichincha. Aquí en la avenida Pichincha hay ya congestión, ahí estamos viendo que existe congestión, obviamente producto de la intensa lluvia y también de la carga automotriz. Si vamos por la avenida Pichincha, esta avenida que va hacia la Gran Colombia, aquí también divisamos mucha carga y estamos en la avenida 12 de octubre, en la avenida 12 de octubre en el centro norte de la ciudad también tiene carga a la altura de de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se une con la Avenida Patria y sigue hacia el norte. Hay tráfico incesante en muchos puntos de la ciudad. Si revisamos un poco más hacia el occidente, el tráfico se mantiene en varios puntos. Ahí estamos pasando el Estadio Universitario, Miraflores, y podemos ver la Avenida Occidental que confluye, o la Mariscal Sucre que confluye con mucho tráfico. Miren ustedes también. Estas vías que van al sur de la ciudad que presentan rojo intenso, es que el tráfico está sumamente complicado en todo el sector que va hacia la ruta de la Mariscal Sucre. Algo se afloja el tráfico justamente llegando a las zonas un poco más hacia el sur de la ciudad, a la Viracocha. Aquí se afloja un poco el tráfico incesante en varios puntos de la ciudad, Ali. Así está el distrito metropolitano de Quito, en el centro norte de la ciudad, un poco más flojo que en el resto, pero la verdad es que el tráfico, producto de la lluvia, se ha complicado. Bueno, entonces ya sabe cómo está el tráfico, si tiene que salir a hacer algún tema pendiente, si tiene que trabajar, tiene que salir con un poquito más de tiempo, pues por la lluvia siempre se conflictúa, siempre se congestiona más. Bueno, hay que ir con cuidado también, incesante, algo ya bajó la intensidad, pero las vías están anegadas. Bueno, a tomar en cuenta entonces, por favor, en este día viernes de lluvia en la capital. Bueno, vamos a contarles que empezar un juicio político contra la exsecretaria de Gestión y Riesgos, Alexandra Ocles, es lo que recomienda la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los legisladores consideran que Ocles omitió e incumplió las normas, generando un perjuicio para la población más necesitada durante la pandemia. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recomendó iniciar un juicio político contra Alexandra Ocles, exsecretaria de Gestión y Riesgos. A la exfuncionaria se la responsabiliza por firmar un contrato para la adquisición de 7,000 kits alimenticios, cada uno valorado en $150, determinándose un presunto sobreprecio del 40%. Los mismos fueron entregados a las familias más vulnerables durante la emergencia sanitaria. Con cuadros comparativos de precios, sí se nota que allí no hubo control. Y la única persona que debía hacer control de los mandos medios era la señora secretaria o la ministra o la secretaria nacional de riesgos. Con 11 votos a favor, la comisión responsabilizó a Ocles por las presuntas irregularidades existentes en el contrato. Cuando se le preguntaba a la señora Alexandra Ocles que por qué no había precios unitarios, que por qué se cobraba IVA, por ejemplo, sobre productos que en su mayoría no pagan IVA,
cuando se le decía que por qué no se llamó a un número importante de proveedores para tener precios comparativos, si era algo sumamente fácil. Ante estos cuestionamientos, las respuestas fueron a medias, a decir de los asambleístas. Los legisladores insisten en que la responsabilidad política que pesaba sobre Ocles no era delegable. O sea, no puede eximirse de responsabilidad absoluta, no puede eximirse de responsabilidad. La comisión recomendó que se remita el informe a Fiscalía, a Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE para sumar a las investigaciones que realizan dichas instituciones en cuanto a los movimientos financieros de los exfuncionarios de la Secretaría de Gestión y Riesgos, como de las empresas involucradas en el caso. Asimismo, trasladar este informe a todos los asambleístas y a los bloques legislativos para que, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pueda recolectar las firmas para iniciar un posible juicio político. Informó Valeria Navarro. Por la ausencia del abogado de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, se declaró fallida la audiencia de apelación en el caso del excontralor Carlos Polit, quien se encuentra prófugo acusado de ser el autor del delito de concusión. Le contamos. 6 de junio del 2018, el ex contralor Carlos Polit, quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, fue sentenciado a 6 años de pena privativa de la libertad, acusado de autor del delito de concusión, y su hijo, John Polit, a 3 años como cómplice. El exfuncionario público, aprovechando su cargo entre el 2010 y 2015, habría exigido a la constructora brasilera Odebrecht $10.1 millones, 6 millones por fallas registradas en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco y 4.1 millones por emitir informes favorables en los proyectos Daule Vinces, Manduriacu y en la refinería del Pacífico para aplanamiento de tierras y acueducto La Esperanza. Dineros que aparentemente Polit dijo colocó en 2 empresas a modo de préstamos. Este jueves en la Corte Nacional de Justicia estaba previsto el desarrollo de la audiencia de apelación, pero la ausencia del abogado de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, hizo que se declare fallida, por lo que se tendrá que fijar nuevo día y hora, informó Héctor Romero. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que los sentenciados en el caso Sobornos rechazan el pronunciamiento de la jueza Camacho. ¿Quiere saber de qué se trata? Le vamos a contar al volver. Más de 3.000 pacientes con cáncer estarían en riesgo de no continuar con sus tratamientos oncológicos debido a una deuda que el Estado y el Seguro Social tendrían con Solca en 2 provincias del país. Esto y más, al retornar son las 7:09 de la mañana. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV. Les contamos que un comunicado del Tribunal de Casación en el caso Sobornos daría a entender que la sentencia de 8 años de cárcel no estaría ejecutoriada, contrario a lo manifestado por la jueza Daniela Camacho. El tribunal sugiere a los sujetos procesales continuar cumpliendo las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. Yo debería entender que es un exabrupto, que es una equivocación. Directa fue la respuesta de Marcelo Dueñas, abogado del ex asambleísta Cristian Viteri, tras el pronunciamiento de Daniela Camacho, presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en el sentido que la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016 a 8 años de cárcel está ejecutoriada, a pesar que está en camino la casación. El numeral 6 del artículo 652 del COIP claramente manifiesta que una vez interpuesto un recurso, se suspende la ejecución de una decisión o de una sentencia. Dueñas exhorta que de ninguna manera se quiera disipar el derecho que tienen a la casación. Y si la casación es un recurso, como lo dice el artículo 656, interpuesto legalmente dentro del término, suspende la ejecutoria, no la ejecución, suspende la ejecutoria de la sentencia. Gustavo García, otro de los abogados defensores, está seguro que se está mal entendiendo el Código Penal, ya que el pronunciamiento de la jueza Camacho de pronto tendría sustento en la revisión a la casación. No entiendo cuál es el afán de querer analizar o interpretar in extenso, cosa que está prohibido, sobre todo en materia penal, la situación de la sentencia. El docente universitario Fabián Salazar es partidario de no adelantarse a los hechos. Aparentemente hay un malentendido entonces. Aparentemente es una explicación técnica que asusta.
y asusta mucho porque no podemos pronunciarnos de ese modo, sino ¿cómo tomaríamos los actos internacionales o el resto de actos? Fue el Consejo Nacional Electoral CNE que solicitó aclaración a la magistrada para poder inscribir a los candidatos para las elecciones del 2021, entre los que está el expresidente Rafael Correa. Un nuevo comunicado, en este caso del Tribunal de Casación, contradice lo dicho anteriormente y sugiere a uno de los sujetos procesales continuar con las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. En el evento de que efectivamente, esta sentencia estuviera ejecutoriada, todos deberían estar presos. Informó Héctor Romero. 7:17 de la mañana, se cae el cielo en la ciudad de Quito, así que por favor, si usted está por salir, hágalo con el cuidado del caso. Vamos a recibir en este escenario al ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, a Julio Recalde. Señor ministro, desde la matriz de Televicentro de la ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, un placer saludarle. Sé que está en Manabí, ¿cómo está, ministro? Buenos días, Roberto, muchísimas gracias la invitación. Siempre es importante esta posibilidad de conectarse con la gente tan grande que a ustedes les miran. Bien, estamos aquí por Manabí trabajando, haciendo agenda, entregando viviendas en terreno propio. Hemos entregado ayer varias Oiga, viviendas. Y comencemos por eso, ministro, a propósito de Manabí. ¿Cómo está el tema de la entrega de vivienda, reconstrucción? Han pasado 4 años de esto, ¿no? A ver, en Manabí se han hecho trabajos muy importantes. No se me vaya, ministro. Aquí tengo cifras contundentes. Hasta el momento, en todo lo que es reconstrucción, hemos ejecutado 20.296 viviendas. Ya. Y en Manabí ahora estamos ejecutando 416 adicionales. Ayer, como le contaba, veníamos desde Guayas. Bueno, la semana pasada estuvimos en Guayas, la anterior estuvimos en Esmeraldas, estuvimos por el noroccidente también de Pichincha, inaugurando proyectos en los bancos y por ahí en unos recintos, el recinto El Silencio, en Santo Domingo igual, entregando viviendas en terreno propio y también iniciando proyectos ahí en Santo Domingo, en el Boyal, y vamos a entregar en San José también otros proyectos. En todo el país estamos ejecutando viviendas. Ayer en Manabí venimos desde Paján, entregando viviendas en terreno propio, en Jipicapa. Creo que se ha dado un recorrido por el país, ministro. ¿Cuántos planes de vivienda se van a ejecutar justamente en estos meses de pandemia? ¿Cuántos beneficiados? ¿Cuántos con los planes Casa para Todos? En fin. Bueno, en estos meses de pandemia se reactivaron 2.192 viviendas que se construyen a cargo de 2 empresas públicas, Ecuador Estratégico, que también está ya en liquidación, se cerró Ecuador Estratégico y Casa para Todos. Se reactivaron 9 proyectos de vivienda de la fase 1, que estos son terreno propio, y en terreno urbanizado por el Estado, también 35 proyectos aproximadamente se han reiniciado en todo el país, en el oriente, en la costa, en la sierra, por todo lado, gracias a Dios, el señor presidente está empeñado en ejecutar viviendas. Para esto tenemos un financiamiento ya de parte de las multilaterales, el BID, la FD, la CAF, y con ese dinero es lo que estamos ejecutando. Hay números importantes ya que en el país que reflejan la ejecución del señor presidente de vivienda, entre las que hemos entregado y las que estamos ejecutando al momento, en el segmento 1, que es el segmento 100% subsidiado, tenemos 41.677 viviendas, 100% subvencionadas, tanto en terreno propio como en urbanizado. Este es el trabajo que viene realizando el señor presidente, así que es muy importante y ese es el seguimiento que estamos haciendo después de la pandemia. Ministro, ¿cuántas viviendas se planea construir en estos meses finales del gobierno, no? O sea, ¿cuántos empleos se generará con esto? ¿Qué inversión se tendrá? Es importante también saber, ¿y cómo pueden las personas acceder a los créditos que acabas de hablar? A ver, sí, es muy importante y por eso es que este espacio sirve tanto. Me he reunido, yo estoy aproximadamente un mes, un poquito más de un mes en el ministerio, y lo que primero hemos hecho es tener contacto, obviamente,
con las cámaras de la construcción hemos hecho talleres, nos hemos reunido. El día de ayer estuve también con las cámaras de aquí de Manabí, estuvimos reunidos en la gobernación y con muchos constructores que también deseosos de conocer números y cifras y qué posibilidades hay. Hay un espacio todavía muy grande. El segmento 1, que es el que el gobierno lo subsidia, está fondeado con BID, AFD y CAF, como le decía hace un momento, también con el crédito chino. Pero tenemos el segmento 2, 3 y 4, que tenemos una gran cantidad de dinero ahí todavía que no se ha utilizado. Es un fideicomiso que está formado y se está trabajando con 4 entidades bancarias: Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Mutualista Pichincha y Mutualista de la SUAY. Ministro, el gobierno, un segundo nada más. Esto es para proceso de comprensión de los ciudadanos. Muchos no saben qué es el segmento 1, 2, 3, 4. ¿A qué se refiere? Perfecto. Tiene mucha razón. A ver, el segmento 1 es vivienda 100% subsidiada. Es el trabajo que el gobierno nacional realiza con sus fondos. El segmento 2 es vivienda que va desde 34,000 de 23,000 a 40,000 dólares, ¿no? Ok. Exactamente, va de 23,024 a 40,608. Este es el segmento 2. El segmento 2 aplican 4 condiciones 100% favorables, como es el bono de $6,000, como es una tasa preferencial de 4.99, 25 años plazo y el 5% de cuota inicial de entrada. Son condiciones terriblemente favorables que hemos puesto a considerar la ciudadanía. Adicionalmente, que los constructores que apliquen al plan de vivienda social, Casa para Todos, también tienen la posibilidad de recuperar el IVA. En los talleres que hemos realizado, precisamente una intervención en una parte de los talleres fue del SRI, donde de una manera muy simple y práctica se explicaron cómo es la metodología para la recuperación del IVA. Este es el segmento 2. El segmento 3 son viviendas que van de 40,612 a 71,064. En este segmento ya no aplica el bono, pero sí aplican el resto de las condiciones: 25 años plazo, la tasa del 4.99 y la cuota inicial de entrada. En el segmento 2, me olvidaba que uno de los requisitos, obviamente, para acceder al bono es que el ingreso familiar no supere los 2.5 salarios básicos unificados, es decir, $1,000. Ya en el segmento 3, la condición cambia y son 6.34 salarios básicos unificados, que equivale a $2,536. Esto para acceder a estas condiciones favorables que el gobierno nacional ha puesto a consideración de la ciudadanía. El segmento 4 va desde 71,064 hasta 91,368, que ya sería el tope de lo que es el plan de Casa para Todos de vivienda de interés social. Y ministro, para acceder al crédito, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Usted me habló que ya tiene los multilaterales, dinero efectivo que pues están ávidos para entrar y poder construir. Así es. Mire, le contaba que este rato está conformado un fideicomiso, donde el gobierno nacional es aportante con aproximadamente 40% del crédito, y la banca, le había mencionado, Banco del Pichincha, Pacífico, Mutualista Pichincha y Mutualista de la SUAY, coloca el 60% restante. El gobierno ha puesto 538 millones en este fideicomiso, y con los 60 millones restantes de la banca tenemos 1,350 millones para poder aplicar. Pero ¿cómo la población puede acceder al crédito? ¿Qué tiene que hacer? Ahora le explico, pero es importante contar a la población que de estos 1,350 millones solo se han utilizado al momento 184. Quiere decir que tenemos un espacio enorme, 1,170 millones aproximadamente disponibles, que es lo que he contado a las cámaras y a los diferentes constructores para que puedan interesarse. Les he estado motivando permanentemente. Ha habido una reacción rapidísima en estos días. Ya tenemos varios, no solo interesados, sino que ya se han puesto en marcha. Hemos lanzado también a través
de los portales. Hemos lanzado ya 3, 4 proyectos, dos en Pichincha, en Santo Domingo, vamos a lanzar otro en Guayas. Hemos puesto esos terrenos a disposición. ¿Cómo accede la gente a estos créditos? Es muy sencillo. Para aplicar al segmento 2, en donde se benefician también del bono, de los $6,000 de bono, simplemente hay que hacerse un registro rápido en el Midubi y luego acceder a cualquiera de las bancas que he mencionado, estos bancos, ¿no? Y listo. De esa forma acceden ya al bono y acceden al crédito hipotecario. En los otros segmentos no es necesario porque ya no aplica, en el segmento 3 y 4 ya no aplica el bono, simplemente hay que registrarse y acercarse a cualquiera de las instituciones bancarias para otorgar el crédito hipotecario. Importante, ministro, ¿cómo evalúa la reactivación del sector de la construcción en esta pandemia? ¿Qué resultados ha tenido? ¿Qué números hay? Importantísimos. Bueno, en el tema de la pandemia, imagínense, solamente hablando de este último periodo, es que todos tenemos claro, y el señor presidente le ha puesto tanto empeño en el tema no solamente de entregar vivienda, la primera dama entrega comunidad, se trabaja mucho en comunidad. Tenemos que tener en cuenta que la reactivación depende de todos. El gobierno nacional está haciendo su parte. Los contratistas tienen que inmediatamente acceder, consumir lo nuestro, apoyar a nuestros productores, comerciantes. Esa es la única manera de salir adelante. En este tiempo de la pandemia, le contaba hace un momento que se reactivaron 9 proyectos. Estamos trabajando también con 2.300 viviendas en terreno propio. Son 33.078 plazas de trabajo. Imagínense, se han ejecutado 2.192 viviendas, eso aproximadamente equivale a 76.9 millones. Son 8.768 personas que aseguran, beneficiarios que aseguran su vivienda. En fin. Ministro, esto es el tema del trabajo que hacen ustedes con Midubi. Yo le hablo del sector como tal, el sector de la construcción. ¿Cómo ha logrado salir? ¿Ya están normalizados? ¿Todavía tienen problemas? ¿Cómo está el sector en general? No, el sector se ha reactivado ya 100%. Nosotros, le estoy hablando desde el gobierno, apenas empezó a reactivarse y con el COE nacional se solicitaron autorizaciones y hasta el momento, obviamente, pero se iniciaron cumpliendo absolutamente todos los procesos de bioseguridad y hasta el momento es muy agradable ver la responsabilidad con la que se lleva esto. Al ingresar a un proyecto encontramos varios lavamanos, varios sitios de aseo, desinfección, obviamente se hacen los controles de temperatura, signos vitales, y esto se hace por lo menos 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y al salir a la tarde para ir a sus casas, de tal manera que desde el gobierno y también en lo particular, las empresas prácticamente yo diría ya en un 100% los proyectos se han reactivado, están trabajando a full, la gente nuevamente ha mostrado interés, obviamente que durante la emergencia sanitaria cayó un poco la demanda de vivienda, la demanda de créditos, pero hoy por hoy sabemos y estamos hablando permanentemente con la banca, hay nuevamente ya la demanda, el interés de la gente que se está acercando a preguntar por estos créditos de los que estamos hablando. Gracias, ministro. Desde Manabí le mandamos un abrazo grande al ministro Julio Recalde, es el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, contándonos las buenas noticias de la reactivación de todo el sector de la construcción y también lo que tiene pues con sus diferentes planes del gobierno nacional. Mando un abrazo, un buen fin de semana, ministro. Igualmente para usted y para todas las personas que nos ven, un lindo fin de semana y muchas bendiciones también. El ministro Julio Recalde. Tiempo de una pausa. Nosotros seguimos con más información en la edición de la mañana de Comercio TV. Ya venimos.
Estamos de regreso con más información y les vamos a contar que en la última resolución del COE Nacional se dispuso que el transporte público trabaje con el 75% de su aforo. Sofía Vintimilla se encuentra en la estación de El Labrador y ella nos tiene un informe sobre lo que está ocurriendo ahí. Muy buenos días, Sofía, cuéntanos los detalles de lo que ocurre ahí en la estación El Labrador, cómo se está comportando la gente, se está cumpliendo este aforo, cuéntanos. Hola amigos, que tengan un buen día. Al menos aquí ya dejó de llover porque realmente eso era un problema, había muchísimo frío y con ello también comenzaron a llegar varios de los usuarios a las 6 de la mañana, casi no habían pasajeros aquí, sin embargo ahora ya vemos las habituales filas. Es importante destacar que todos portan de manera adecuada la mascarilla y tratan de tener el distanciamiento social. El problema será cuando ingresen a los buses porque tomemos en cuenta que esta disposición incrementa el número de personas dentro de las unidades. Vamos a conversar con el gerente de la empresa metropolitana de pasajeros, Juan Carlos Nájera, para que nos amplíe la información y nos cuente en los buses biarticulados, en los buses articulados de la empresa metropolitana, ¿cuántas personas podrán ingresar? Buenos días. De acuerdo a la disposición que emitió el COE Nacional el día de ayer, nos mejoran el aforo del 50% al 75%. Esto indica de que las unidades articuladas que el aforo total era de 180 personas, ahora podríamos llevar hasta 120 personas. El vía articulado, que su aforo total es de 250 personas, podríamos llevar hasta 186 personas. El bus alimentador, que su aforo total es de 90 personas, podrían llevar hasta 67 personas. Pues con estos aforos empezamos desde el día de hoy ya a trabajar. Y en cuanto a las personas, ¿podrán ir también paradas dentro de todos estos transportes? Obviamente tanto articulados como alimentadores, la capacidad total de asientos va copada y también van personas de pie. Ahora el aforo es de pie y sentados. ¿Y en los alimentadores también? Incluyendo los alimentadores. En los alimentadores aproximadamente irán unas 22 personas de pie. ¿Qué pasaría con el tema del distanciamiento social? Las unidades no son tan amplias. Sí, en la parte interna de las unidades, como usted bien indica, es pequeño el espacio y claro, se nos va a reducir mucho el distanciamiento social, pero también hay que considerar que los tiempos de viaje, de traslado de las personas no son muy largos. A lo mejor serán 20, 25 minutos y no implica mayor riesgo para las personas. Pero nosotros mantenemos nuestros protocolos de bioseguridad, seguimos verificando temperaturas, mascarillas, seguimos dotando de gel a la gente, de lavamanos para que utilicen en sus manos y de alguna manera dar un poquito más de seguridad al abordar el servicio público. ¿Hay algún horario en que el bus, ustedes prevean que en estas circunstancias del 75% vaya con el total de la capacidad permitida, un poco para que la gente conozca estos horarios y si no tiene que salir, no use el transporte y más bien use en horarios que no haya tanta carga de usuarios? Bueno, de hecho las horas pico la gente ya tiene identificada más o menos a partir de las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana es el pico más fuerte y es ahí en donde utilizamos el 75% de capacidad. Entonces ahí habrá que tener cuidado, ustedes ven de vez en cuando si van algunas unidades que no el total de la capacidad y me decía, señor Nájera, que esto también ha complicado muchísimo y hay un déficit de la empresa y están preocupados. Sí, bueno, con el aforo que mantuvimos hasta ayer, a nosotros se nos redujo la recaudación hasta el 28%. Antes llevábamos 650,000 personas antes de la pandemia, hoy estamos llevando 195,000 personas. Eso quiere decir que del 100% de nuestra recaudación, hoy mantenemos del 28%, que nos ponen graves apuros, graves aprietos, porque de nosotros dependen los buses de alimentadores, dependen las medidas de bioseguridad que damos a nuestro personal, nuestros mismos trabajadores, el gel y todo eso. Han hecho varios recortes, ¿no? Hemos optimizado mucho en la empresa por pedido de la alcaldía. Hemos reducido la flota de alimentadores, hemos hecho cambios en el jerárquico superior de la empresa, hemos reducido sueldos. Estamos optimizando kilometrajes. Bueno, tuvimos algún problema técnico justamente por la lluvia, también se nos va un poco la señal, pero ahí escuchamos lo que está sucediendo en este momento en la estación del Labrador del Trole, precisamente ahora que se aumentó por disposición del COE Nacional que vaya el 75% de los pasajeros en estas unidades. Como escuchamos, las horas pico, 6:30 a 7:30 de la mañana, así que intente, amigo televidente, si usted tiene que salir por algún motivo, no necesariamente su trabajo en este horario, intente utilizar el transporte público en los otros horarios, en las otras horas en donde no hay tanto persona que utilice este servicio de transporte público. Esperemos más adelante podamos retomar la conexión con Sofía Vintimilla para que nos cuente más detalles.
Vamos con política. La CONAIE respalda a candidatos de Pachacutic a las elecciones presidenciales. Los líderes Jaime Vargas y Leonidas Issa ratificaron que ellos no serán candidatos a nada en las elecciones del 2021. Veamos. El movimiento indígena decide unirse previo a las elecciones presidenciales 2021. El apoyo será para Pachacutic. Queremos descartar esas ideas de que hay fracciones, hay divisiones. No hay tal división y vamos a fortalecer a nuestro movimiento, Pachacutic, ¿sí? Vamos a apoyar a todas las candidaturas en donde hay fortalezas. La decisión anunciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se da con ciertos reparos ante la candidatura de Yacu Pérez. En calificar o no calificar, será o no será el candidato el señor Yacu Pérez, efectivamente tienen que preguntarle al Comité Ejecutivo Nacional, porque todo el procedimiento no ha sido socializado con las estructuras de base. Los dirigentes indígenas Leonidas Issa y Jaime Vargas, quienes tuvieron una fuerte participación durante el paro nacional de octubre, declinaron a la posibilidad de ser candidatos, tanto a la presidencia como a la Asamblea Nacional. En vista de que la participación de los pueblos y nacionalidades no ha sido tomada en cuenta dentro, en este caso por las dirigencias nacionales, en efecto, nuestras candidaturas, nuestra precandidatura ha sido retirada de manera irrevocable. Tras varias disputas, Pachacutic ha reconocido un proceso interno difícil. Sin embargo, anunció que continuará apoyando la precandidatura del prefecto Yacu Pérez a la presidencia. Informó Valeria Navarro. Y el ex vicepresidente de la República, Otto Sonne-Hosner, anunció a través de su cuenta de Twitter que no será candidato a ninguna dignidad en las próximas elecciones. Sin embargo, aseguró que continuará construyendo un camino de unidad colectiva que dirija al país hacia la prosperidad y agradeció las muestras de afecto y confianza. Adicionalmente, hizo un llamado para votar con conciencia. Este día jueves, Fabricio Correa, el hermano mayor del expresidente Rafael Correa Delgado, oficializó su precandidatura a la presidencia en los próximos comicios del 2021. En ese contexto, el precandidato Lucio Gutiérrez presentó a su binomio. Veamos. Auspiciado por el movimiento Justicia Social, Fabricio Correa se muestra como precandidato para participar en las presidenciales de 2021. Según indicó, se tomará 10 días para pensar si acepta la candidatura. Se decida o no a ir a campaña, se conoce que Marcia Yazbek será por esta misma organización política la precandidata a la vicepresidencia. Fabricio Correa es empresario y trascendió en la vida pública tras las críticas que realizó al gobierno de su hermano, el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. De otra parte, el precandidato presidencial Lucio Gutiérrez, quien irá a la contienda electoral bajo el cobijo de Sociedad Patriótica, también presentó a su binomio. Este es David Norero. Informó Javier Rosero. Y es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que a pocos días del inicio de clases, varios de los estudiantes quienes no fueron favorecidos en los sorteos para el ingreso a la educación municipal buscan alternativas para continuar con sus estudios. Ya volvemos con esto y más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. A pocos días del inicio de clases, varios de los estudiantes quienes no fueron favorecidos en los sorteos para el ingreso a la educación municipal buscan alternativas para continuar sus estudios, pese a ser considerados en categorías prioritarias. En 11 días iniciará el nuevo periodo escolar en la Sierra y Amazonía, y aún algunos niños y jóvenes no tienen un cupo en un plantel educativo para continuar sus estudios. Muchos esperaban ser parte de la educación municipal, como es el caso del hijo de Diana Saquicela, quien durante la primaria acumuló méritos académicos y deportivos con la ilusión de poder ser parte del Colegio Benalcázar. Mi hijo él llevó la tarea olímpica, por eso es la beca Luis Calderón Gallardo, pertenece a la selección infantil de Pichincha de Karate Do. Y tiene un promedio de 9.75. Diana comentó que realizó el proceso de selección, pero al final en el sorteo su hijo no fue favorecido. Su preocupación es que no cuenta con los recursos para pagar un colegio privado y su pequeño está desalentado. Hemos averiguado las pensiones más económicas están en 250, casi medio sueldo de un sueldo de un básico.
Mientras Esteban, a quien llamaremos así para cuidar su identidad, esperaba que sus 2 hijas puedan estudiar en el mismo plantel. Hace algunos años, en el usual sorteo, solo una de ellas fue favorecida, por lo que su otra pequeña estudiaba en una escuela privada. Gastos que ahora no puede cubrir, pues tiene una reducción de ingresos y en su casa todos se contagiaron con coronavirus. He intentado por 2 ocasiones el tener la unificación familiar para mi otra hija, pero ha sido imposible, no se tiene ninguna respuesta. Y en esta última ocasión se observó que existió un sorteo y estudiantes externos fueron favorecidos. Al estar una de sus pequeñas en el plantel, el solicitar un cupo era posible bajo la denominada reagrupación familiar, una de las opciones planteadas por el municipio desde hace algunos años. Sin embargo, de acuerdo a la Secretaría de Educación, también se consideran otros casos. Por ejemplo, la decisión de un juez, uno de los progenitores, que era el único que pasaba con los niños, tiene que cumplir una sentencia condenatoria en cárcel. La implementación de sorteos para la designación de cupos en los colegios municipales, según las autoridades, busca democratizar el acceso a la educación. Porque si hubiesen para estos 2 grupos 50 cupos, y existen 200 interesados, ¿cómo le hace usted? Mientras tanto, varios padres de familia aseguraron que cada año persisten los rumores de presuntas distorsiones en este proceso. Yo he escuchado comentarios que ya los cupos están designados desde que antes de que se dé el proceso del sorteo. Sí llegaba a mis oídos cosas penosas, que hubo inclusive robos y situaciones. Se han cumplido por lo menos 3 sorteos. La mayoría de ellos públicos, con presencia de representantes de Quito Honesto, del Consejo de Protección de Derechos, con presencia de padres de familia, presidentes de los comités centrales de los planteles educativos municipales y también con la participación de una comisión especial integrada por algunos actores de la Secretaría y también organismos externos. Actualmente el sistema de educación municipal cuenta con cerca de 23.000 niños y jóvenes inscritos en los 20 planteles regidos por el Cabildo quiteño, informó Sofía Vintimilla. Vamos a contarles ahora que más de 3.000 pacientes con cáncer estarían en riesgo de no continuar con sus tratamientos oncológicos. Esto debido a una deuda que el Estado y el Seguro Social tendrían con Solca en 2 provincias del país. Organizaciones sociales solicitan a las autoridades que se coordinen los pagos pertinentes por el bienestar de los pacientes. Veamos. Su lucha no puede perder ni un minuto. Son alrededor de 3.000 pacientes con cáncer de la provincia de Manabí que ahora están en la incertidumbre de si podrán o no seguir con sus tratamientos oncológicos. Denuncian que la falta de pagos en los haberes entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Solca, pondría en riesgo la atención médica que reciben. Que quedarían prácticamente suspendidos sus tratamientos, sus controles, y eso consecuentemente afecta con el proceso, con la vida de cada uno y está en riesgo su vida. A decir de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, la deuda a Solca Manabí sobrepasaría los $10 millones, situación que preocupa a los miles de pacientes derivados a esta casa de salud. Hacer un llamado al Ministerio de Salud, al señor ministro, que por favor dé prioridad al arreglo contractual con las diferentes instituciones. Por favor, que no lleguemos a estas consecuencias funestas que son suspender la atención a pacientes por falta de pago. Panorama parecido es el que viven otros 600 pacientes de la provincia de Loja, al sur del país, quienes desde el pasado 1 de agosto dejaron de recibir sus tratamientos médicos. A decir de Catherine Acurio, directora del Hospital de Solca Núcleo Loja, la deuda que el Estado mantiene con la institución es desde enero del 2019. Este monto llega a una cantidad al momento de 8.397.000. Nos da inconvenientes para poder pagar el costo de reactivos, de fármacos, de materiales, insumos y también del manejo mismo operativo de la institución. Tomando en cuenta que durante la emergencia sanitaria se priorizó la atención de salud a la lucha contra el COVID-19, ahora estos pacientes oncológicos se ven nuevamente relegados de sus tratamientos. Solicitan a las autoridades una pronta intervención por el bienestar y la vida de estas cerca de 3.600 familias ecuatorianas. Informó Mauricio Sánchez.
Les contamos, pues en Quito, 7 trabajadores de la empresa metropolitana de aseo Emaseo han fallecido a causa del COVID-19. Sus compañeros realizaron un homenaje simbólico a las víctimas de la enfermedad en el Parque La Carolina. Es el momento en el que Javier Carua simbólicamente pudo despedirse de su amigo y compañero de trabajo que falleció a causa del COVID-19. El virus llegó a los soldados azules de la empresa metropolitana de aseo Emaseo, nombrados así por su trabajo en beneficio de la ciudad. Agradecimiento a los compañeros que nos dejaron aquí en este espacio terrenal. Llevamos muy dentro de nuestro corazón. Como les dije, es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Son 7 trabajadores de Emaseo que perdieron la vida a causa de la enfermedad. En reconocimiento a su labor y al servicio de la comunidad, sus compañeros sembraron árboles en el Parque La Carolina que llevan el nombre de cada una de las víctimas, un sentido homenaje por su partida. Representa mucho, y está un gran dolor en el corazón de nosotros que da pena que nuestros compañeros se hayan ido así. José Farinango, soldado azul, hizo un pedido especial a la ciudadanía para que desinfecten las bolsas de basura, para evitar que quienes manipulan los desechos se contagien. Uno no se sabe si es contagiado o no, entonces es un riesgo para nosotros y para nuestra familia, porque nosotros llevamos la enfermedad a la familia. Durante los 5 meses de pandemia, los trabajadores de barrido y de los vehículos recolectores de residuos sólidos no paralizaron sus actividades y redoblaron esfuerzos en los meses de confinamiento. Somos un servicio básico, por lo tanto fundamental para cuidar la salud y el medio ambiente. En esa medida nosotros no hemos parado un solo día. Hasta el momento 600 trabajadores están entre aislamiento y cerco epidemiológico por casos positivos. Informó Priscila Cadena.